Hola amigos, hola amigas. Perdón, en la conexión anterior no se escuchaba nada, parece que hubo algún problema de mi conexión, pero todo me indica que ahora sí, que ahora se está escuchando, así que les pedimos disculpas. Vamos a empezar un par de minutitos más tarde. Les pido por favor, si ya compartieron o si todavía no lo hicieron, que lo hagan ahora, que compartan en sus redes sociales esta conexión. El día de hoy hablaremos de cómo se van a reconvertir los sectores alimentarios, cómo se van a reconvertir las empresas, igual que lo hicimos ayer, o los emprendimientos. Hoy tenemos dos casos muy interesantes. El primero, Sonia Hurtado. Ella es asesora, consultora de empresas, especialista en tecnología alimentaria. Se dedica justamente a hacer que las empresas que hoy por hoy fabrican con proteína animal pasen a hacerlo en base de vegetales. Y lo mismo. Dentro de un ratito vamos a hablar con el proyecto Calaviso, que recuperó una receta ancestral del chorizo gallego para hacerlo a base de calabazas. Interesantísimo y un proyecto que está dando muy, pero que muy buen resultado. Nos lo va a contar Edurne, su directora técnica. Pero ya, en un minutito vamos a hacer entrar a Sonia Hurtado. Les pido que aprovechen este minuto para enviar, para compartir, para invitar a gente, para mencionar, pueden etiquetar a las personas allí en Facebook o en Twitter, nombrarlas. También por YouTube estamos saliendo en este exacto momento. Así que sin más dilaciones voy a invitar ya a Sonia que se sume a esta conversación donde vamos a empezar esta entrevista, pero antes quiero saludarla. Sonia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando Hola, ¿qué estos tal? días? Pues bien, bueno, me imagino como todos. Hay días mejores, días peores, pero bueno, ahí vamos. Bueno, me alegro que estés bien, que tu familia también. Sonia, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista el día de hoy. La opinión que tienes para darnos y la visión que tienes para darnos para una campaña como la nuestra es muy importante. Como les decía, Sonia es especialista en tecnología de la alimentación, es consultora, es nutricionista también de formación, es miembro de una organización también que está surgiendo en base de plant-based, Culeana, y nos va a explicar un poquito, con una visión de pájaro, diría yo, qué está pasando en el mundo, Sonia. O sea, qué está realmente el sector de la alimentación es 100% miope, que, no, que así como el de las máquinas de escribir no vio que se iban a quedar sin mercado en el futuro. El sector de la alimentación hoy es, o hay algunos casos que podríamos detallar. Pues yo creo que es algo que ha empezado ya hace bastantes años, en realidad, al menos, o sea, si miramos a nivel global, internacional, pues vemos muchísimos casos, ¿no? De empresas que tradicionalmente pues se dedicaban a explotación animal o que elaboraban productos cárnicos, etcétera, y que gradualmente fueron cambiando su negocio hasta hoy día, pues sin tener solamente productos que son de origen vegetal. Entonces, no sé, por ejemplo, es el caso de Vegetarian Butcher. No sé si os suena, seguro que sí, porque es bastante conocido. Es una empresa que está fundada en los Países Bajos y el fundador pues era, creo, si no me equivoco, la octava generación de una familia que se dedicaba a explotación animal, o sea, eran ganaderos. Y él pues en 2010, si no me equivoco, es decir, ya hace unos añitos, decidió fundar esta empresa que tiene hoy día, ¿no? Y sustituirla por el negocio que tenía su familia. Igual en su caso, pues hay otras empresas que han hecho lo mismo. Por ejemplo, está otra empresa alemana que, espérate que mire el nombre porque Rügenwalder Mühle, perdón por mi pronunciación, pero no sé alemán. Pero bueno, es un caso un poco diferente. Es una empresa que también creo que la generación que está ahora al mando es la séptima, es decir, muchísimas generaciones, creo que se fundó en 1834 y en este caso son elaboradores de embutidos. Entonces, todos estos años se han dedicado a embutidos de origen animal, pero es que ya llevan bastantes años, en realidad la generación anterior empezó el proyecto pues, de transición, ¿no? De pasar de proteína animal a proteína vegetal. Lo hicieron gradualmente, mantenieron los dos tipos de producto, el animal, el vegetariano y el vegano, y hoy día ya no existe el animal, solamente tienen el vegetariano y el vegano. Con lo cual, pues vemos casos y hay muchísimos más. Hay otro caso en Suecia,
hay muchos casos a nivel Europa y a nivel global de empresas que originalmente eran, pues se dedicaban a la explotación animal y han ido cambiando. Y a nivel España, por ejemplo, también se están dando casos. O sea que sí, sí, es posible, totalmente. Qué bueno, aparte de lo que explicabas, ¿no? Cómo estas empresas hicieron justamente lo que hablamos de un proceso transitorio, ¿no? No hundieron el barco sobre el que estaban subidos, sino que lo que hicieron fue construirse un barco nuevo al cual pasarse y navegar en un mercado completamente diferente, que es un mercado plant-based, ¿no? De base de plantas. Y en este caso, lo decías, o sea, pasaron de un producto 100% cárnico a incluir la opción vegetariana, luego la vegana, luego dejan la cárnica y probablemente dentro de un tiempo dejen la vegetariana y se queden con la vegana. Y esto es el proceso de transición del que estamos hablando, ¿verdad? Correcto, correcto, así es. Y yo pienso que no sé, desde mi punto de vista, todas las personas pues que quizás son veganas desde hace muchísimo tiempo y pueden sentirse un poco disconformes, ¿no? Con que estas personas que tienen estos negocios tan tradicionales, pues que son familiares ya de muchas generaciones, claro, te podrías sentir como un poco juzgarlos, ¿no? Decir, claro, ahora se suben a nuestro barco, ¿no? Yo creo que es el momento de ser muy generosos y de darles cabida, de tenderles la mano y de, al final también aprender de ellos, porque al final ellos conocen muy bien, mejor que nadie, cómo tienen que ser estas texturas, estos sabores, con lo cual son los que pueden replicar mejor estos productos, ¿no? Y creo que es el momento de hacer sinergias y de hacer como trabajo en equipo, porque realmente si rascas un poco te das cuenta que ellos no están precisamente orgullosos del negocio que tenían sus familiares, ¿no? En la mayor parte de los casos. Puede haber casos que sí, pero hay muchísimos casos de gente que tiene un negocio que a lo mejor, yo qué sé, pues eso, ¿no? Son la séptima generación y se sienten con la obligación moral de seguir con el negocio, pero ellos no están conformes con este tipo de explotación animal o con este tipo de negocio. Y creo que es el momento de tenderles la mano a estas personas y de ayudarlos en esta transición. De acuerdo. Aparte, hay dos o tres reflexiones que podrían ser interesantes al respecto. Una que decías, ¿no? Con respecto a que tenemos que aplicar un principio de generosidad y entender que en este momento pues habrá más gente subiéndose al barco, pero no solamente consumidoras, sino también personas productoras, porque es importante las dos cuestiones para que esto realmente funcione y sigamos teniendo una seguridad alimentaria. En segundo lugar, yo creo que nadie nace vegano en este mundo, ¿no? Es muy raro, o sea, probablemente ya hay algunas generaciones que comienzan a hacerlo, pero de algún modo venimos del mundo de que venimos. Lo único verdadero es la realidad. El lugar hacia donde vamos está por definir, pero el lugar en el que estamos es el que está muy claro. Y en este momento hay una explotación brutal de 7.000 millones de animales que mueren cada año en las ganaderías, por lo cual cada uno de ellos que no muera siempre será una buena noticia. Y en tercer lugar es, Sonia, una pregunta ahora. ¿Cómo se tiene que ayudar a los emprendimientos nuevos también? Porque también tienes algunos asesoradas en este sentido, emprendimientos de este tipo, o a las empresas de toda la vida, porque tú les ayudas a construir ese puente para pasar de un lado a otro. ¿Qué más tiene que suceder al respecto? ¿Qué tienen que hacer los estados? ¿Qué más tiene que suceder? Hombre, está claro que las empresas que ya existen, ¿no? Sean de tradición, de explotación animal o no, cuentan con unos recursos, pero luego están otras empresas que nacen hoy y estas no cuentan con los recursos que tienen las que ya llevan pues varias generaciones. Y en este caso, pues es evidente que se necesita que los gobiernos pongan dinero, ¿no? Pongan recursos a estas empresas y que pues, mediante subvenciones, no lo sé, mediante diferentes sistemas para que puedan pues, surgir y hacerse fuertes, ¿no? Está claro. Incluso también pues sería muy bueno que las empresas que ya existen y que quizás quieren hacer esta transición también reciban algún tipo de ayuda, ¿no? Por el hecho de estar en este camino y en este paso. Porque al final es una cosa que, además de beneficiar pues, a los animales, evidentemente,
beneficia al medio ambiente en general, ¿no? A la salud humana también. Es decir, tiene tantos beneficios y es tan lógico que estemos todos en este camino, ¿no? Que lo que tendría que pasar es que hubieran más ayuda seguramente o nos lo pusieran mucho más fácil. En este proceso de transición del que estamos hablando, hablamos de que las empresas tienen que hacer un esfuerzo, hablamos de que los consumidores también tienen que replantearse su forma de comprar, su forma de consumir, pero también hablamos de los estados. Y, por ejemplo, cuando la gente escucha que hay que generar ayudas, quizá lo que no saben es que casi el 40% del presupuesto de la política agraria común de la Unión Europea sirve para rebajar el precio de la soja o del maíz, estos commodities financieros previamente se inflaron muchísimo por capitales financieros. Hay que rebajar ese precio para que la carne esté accesible al resto, digamos, a la población mayoritaria, ¿no? Entonces, ni siquiera estamos hablando de nuevas subvenciones, sino de usar las subvenciones que ya se destinan a la alimentación y a la seguridad y soberanía alimentaria, que ya se destinan en una alimentación que no nos enferme, que no nos genere pandemias, que no destruya nuestro planeta. Y yo pienso que estos valores también en el modelo empresarial de algún modo priman. Ayer, no sé si escuchaste la entrevista que hicimos con Vaca, Luz y Massim y Milo nos hablaban de también unas nuevas ideas de crecimiento empresarial. Esto también creo que forma parte del ADN de las empresas y los emprendimientos del futuro, ¿verdad? Sí, totalmente. Y totalmente de acuerdo contigo, que al final no se trata de encontrar nuevas subvenciones o nuevas ayudas, sino de redistribuirlas, ¿no? Y de que tenga sentido. Todos, yo creo que ahora estamos pasando por esta crisis y justamente es un buen momento para empezar a dar forma a este cambio que tiene que pasar, ¿no? También a nivel pues, de macroeconomía, de economía, ¿no? Del que tú hablabas. Creo que es una oportunidad de oro que tenemos ahora. Definitivamente, Sonia, definitivamente. Yo, además, quería preguntarte, porque a veces hablamos de macronúmeros y yo creo que ahí uno incurre en el riesgo de no entender las realidades de lo que sucede. Entonces, escuchamos asociaciones que dicen, bueno, no sé, ahí hay 20.000 veganos nuevos, allá hay... Pero esto no está repercutiendo directamente en menos animales explotados, en menos contaminación, etcétera. Estos números se siguen subiendo, ¿no? Pero creo que desde las realidades más pequeñas somos más capaces de ver la importancia y las dificultades de esos casos. Cuéntanos algún caso que tengas, algún cliente o tu propio emprendimiento también a base de plantas. Cuéntame un poquito con qué os encontráis por el camino. No, es súper difícil, ¿eh? Y cada caso es súper diferente. O sea, yo, gracias a Dios, he podido ver casos diversos y cada uno es muy diferente. Yo, para mí, a nivel personal, los más bonitos son los pequeños, ¿no? Los que surgen, pues, por ejemplo, tú comentabas el proyecto de Vaca. Ostras, muy fan de ellos. O sea, es que son geniales, ¿no? Porque realmente ellos tienen una misión y al final te das cuenta de que, claro, o sea, ellos lo que quieren está muy claro, ¿no? Y no tiene tanto que ver con hacer un súper negocio y forrarse, ¿no? Y para mí esta esencia que ellos tienen es algo que tendría que estar en todos, también en los grandes, ¿no? En los que quieren hacerse grandes o que son más ambiciosos. Y ahí están, es un súper reto y la verdad es que yo no soy suficientemente inteligente como saber cómo hacerlo posible, ¿no? Pero para mí sería la clave de todo, ¿no? Ahora mismo, pues el sistema que tenemos es el que es muy capitalista, ¿no? Entonces, cambiar esta mentalidad de decir, no, es que quizás no tienes que poner tu foco en hacer un súper negocio y forrarte, sino que tienes que poner tu foco en hacer algo que tenga sentido, que te haga feliz, que haga feliz a los demás, ¿no? Y eso es muy difícil porque puede sonar utópico totalmente y puede sonar como de hippie, de happy flower, ¿no? Y darle forma y que al final acabe pasando, pues es súper difícil, pero para mí es lo que te decía, ahora mismo tenemos una oportunidad para dar paso a estas nuevas maneras de hacer y ojalá que se den, ¿no? Porque al final hablas con gente y te das cuenta que no eres tú solo el que opina así, sino que son muchas personas de diferentes ámbitos y entonces pues tienes un poco de esperanzas de que realmente pueda pasar, ¿no? Porque si no eres tú solo, ya ves que hay varios movimientos que van en esta línea,
pues oye, al final es ganar fuerza y tirar adelante. Sí que te digo que pues, a nivel personal, incluso con el proyecto de Culeana, ¿no? O con así proyectos más tipo startup, sí que veo que pues, hay bastantes grupos de inversores que están ahora poniendo muchos recursos y ayudando a que estos proyectos salgan adelante, ¿no? Y ahí veo que realmente pues, es la vía, porque al final es ir a buscar dónde están los recursos y pues dentro de grupos que tengan ganas y que estén alineados con esta misión. Y ahí es cuando puede pasar. Entonces es cuestión también de ponerse en contacto con ellos, de que te conozcan, de conocerlos, de que crean en tu proyecto y de trabajar muchísimo, muchísimo y de intentar no juzgar. Porque es lo que te decía, que podrías, no sé, tener mucha rabia, por ejemplo, a ciertas industrias, como la cárnica o como la de no sé, la explotación pesquera, etcétera, y de esa rabia no puede surgir nada bueno. Entonces tienes que como hacer un poco de calmarte y decir, no, pues mira, voy a hablar con ellos, voy a entender lo que hacen, voy a saber del producto, ¿no? Y de esta forma puedo entenderlo y puedo hacer algo que sea similar, porque al final las personas en general les gustan, ¿no? Esos sabores, esas texturas, esos productos. Entonces es intentar hacer algo que sea similar para que todo el mundo pueda adoptarlo. Porque si no seremos unos cuantos, ¿no? Que diremos, no, yo esto no quiero comerlo. Y entonces nos podemos conformar con cosas que quizás no sean tan satisfactorias a nivel organoléptico. Pero lo que hay que hacer es intentar hacer algo que esté al mismo nivel o superior para poder convencer a más gente, ¿no? Y que al final todo el mundo se suba a este carro y deje el otro. Sí, es importantísimo esto que dices porque de algún modo también, siempre que se habla del consumidor vegetariano, se habla de una serie de cuestiones que yo particularmente a veces me preocupo, ¿no? Porque por un lado se habla de cosas muy buenas, de que es una persona más paciente, que puede esperar un producto que le llegue 2 meses, que es mucho más consciente de lo que está comiendo porque lo lee absolutamente todo, cosa que el resto de gente pues no está acostumbrada a ser. O sea, yo creo que hay como una serie de cosas positivas, pero la parte negativa es que se nos asocia a unos postulados, no sé, diría yo, más agresivos o casi medio o religiosos en algún caso. Yo no estoy de acuerdo con eso y te digo por qué no estoy de acuerdo con esa visión. Porque en realidad creo que eso solamente es una pequeñísima parte de la cantidad de gente que ha decidido abandonar las dietas de orden animal, digamos, y se han basado en otro tipo de dietas. Pero bueno, son una minoría, son los Robespierres y los jacobinos que tienen todos los movimientos sociales. Y yo no me parece ni siquiera que estén de más. Creo que está bien que estén allí, que hagan su parte del trabajo. Lo que creo que está mal es asociado al concepto del consumidor global vegano vegetariano. Eso sí me parece que no sucede. Por último, Sonia, una pregunta más. Entonces, no sé si quieres contarnos algún caso en particular. Me contabas que estabas trabajando ahora en la creación de un atún vegetal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué se pretende con esto? Bueno, pues sí, pues ese es un proyecto que tengo, que es una empresa en la que sí que tengo parte de la empresa y empezó este proyecto hace un año ahora. Entonces, el cofundador, que es Jayce Cruz, que es mi socio, pues él es quien tuvo la idea, es una persona que él es vegano ya de hace muchos años y a pesar de que es súper joven, y ha estado involucrado en diferentes proyectos pues, de animalistas, ¿no? Ha estado en Provec, por ejemplo, creo que un par de años y bueno, y es un tipo que también es muy mission driven, ¿no? Y entonces tuvo una idea que era de hacer un atún crudo que tuviera la misma textura que el atún de verdad, pero que fuera plant-based. Entonces vimos que realmente era algo que hacía falta, que no había nada parecido. Sí que hay productos que serían pues, sustitutos de atún, pero realmente es algo que tiene una textura muy diferente, que a nivel nutricional es muy pobre. Y bueno, nosotros al final, hablando con él me propuso, ¿no?, de que fuera su socia y tal y tal. Y entonces, pues, dije, yo me subí al carro enseguida porque vi que era algo muy innovador, ¿no?, y que realmente hacía falta. Sigue haciendo pruebas ya con todo lo que llevamos de año
vimos que algunas tecnologías físicas que se usan a día de hoy pues para obtener esta textura cárnica, en este caso no nos funcionaban, porque te dan una textura que es como muy cocida, ¿no? De carne cocida ya o de carne o de pescado incluso en plan atún en lata, cosas así. Entonces nosotros queríamos hacer algo que fuera como carne cruda. Y como si fuera, pues para hacer sushi, ¿no? Por ejemplo, para hacer un poke bowl con tartar, lo que sea, este tipo de platos. Y bueno, estuvimos haciendo diferentes pruebas, hemos estado todo este año mirando diferentes ángulos. Ha sido muy divertido, muy complicado también, hemos tenido momentos de todo y ahora ya tenemos un producto que ya pues está para lanzar al mercado y que de hecho ya se habría lanzado, pero por el tema del coronavirus lo hemos aplazado un poco y que pues estamos súper contentos con él, la verdad. Y aún siguiendo pues trabajando, ¿no? con el I+D porque todavía se puede hacer mejor. Qué bueno, ¿no? Lo vamos a esperar para probarlo, a ver qué tal. A ver qué tal. Y Sonia, normalmente cuando se produce un producto a base de plantas, se aprovecha mucha de la tecnología como no solamente como sinónimo de máquinas y cables, sino como conocimiento. Se aprovecha mucho la tecnología previa, digamos, que está basada en base a proteína animal, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es aprovechable? ¿Hasta qué punto para las empresas esas reconversiones suponen inversiones muy grandes o muchas veces son pequeños ajustes? En el caso de, por ejemplo, de una cárnica que quiera hacer esta transición, sí que supone una inversión importante. También depende del tipo de productos que quieran elaborar, ¿eh? Hay productos, yo que sé, si quieren hacer frankfurts, por ejemplo, o si quieren hacer según qué tipo de, no sé, embutidos o patés, según lo que quieran hacer, quizás no es tan difícil y ya con la maquinaria que puedan tener lo pueden más o menos conseguir. Pero si quieren hacer cosas que tengan esta textura más fibrosa, pues ahí sí que ya eso requiere una inversión mayor. Pero bueno, la verdad es que yo, por los casos que he visto, la gente que ya tiene una empresa que produce y que, pues yo que sé, que hacen elaborados cárnicos, tampoco es un súper problema para ellos esta inversión, normalmente. Si son empresas más o menos grandes, no es un gran problema. Sí que es un paso, no es como dar un salto, decir, venga, yo apuesto por esto y hago esta inversión. Pues compro este espacio nuevo para poner pues, todas estas máquinas nuevas, etcétera, etcétera. También tener un equipo, es decir, sí que al final es dar un salto, es hacer este paso. Pero en algunos casos, según lo que se quiera hacer, tampoco tienen que hacer una gran inversión. Que es un paso no muy diferente al que tuvieron que dar muchas empresas cuando pasaron de la manufactura absoluta a cierta, digamos, mecanización de los procesos, ¿no? También fueron saltos que se dieron, o cuando tuvimos que integrar las computadoras, los ordenadores en nuestra vida, que antes brillaban por su ausencia y de pronto todo empezó a funcionar de esa manera, ¿no? También son, digamos que no es que estaríamos pidiendo un proceso de reconversión que no habría elementos en la historia en los cuales basarse. Constantemente los sectores de actividad se han ido adaptando, ¿verdad? O por lo Totalmente. Menos... Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, es que eso es una cosa que tampoco es nada del otro mundo al final, ¿eh? Incluso ellos mismos, si siguen con su actividad habitual de elaborar el producto tradicional, también tienen que ir comprando, renovando esta maquinaria, actualizándose, ampliando espacios, con lo cual al final no deja de ser una inversión más que harían, ¿no? Y en algunos casos incluso puede ser más económico a largo plazo, lo pueden amortizar antes. O sea que tampoco... La cosa es que, claro, ahora sí que es cierto que tienen que hacer como un poco de acto de fe, ¿no? Porque si miran los números, al menos a nivel España, ¿no? Por ejemplo, pues tampoco es tan grande el mercado, ¿no? Entonces lo pueden ver un poco con recelo y decir, ostras, voy a dejarme toda esta pasta en esta inversión para hacer esto y yo no sé en qué punto esto me va a ser rentable, ¿no? Pero al final sí que sí. Pues yo lo que he visto es que con mis clientes y tal, es que ellos miran un poco lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en otros países de Europa que quizás están más avanzados
que nosotros y ahí sí que dicen, hombre, pues mira, pues a ellos les está yendo muy bien, ¿no? Y en ese momento... Luego también hay que decir que ellos tienen muchos problemas ahora mismo, ¿no? Con el tema de, yo qué sé, la peste porcina. La peste, todo, es que no es algo que estemos hablando nosotros porque cuidamos a los animales, ¿no? Sino que es algo evidente que cae por su propio peso. Entonces ellos ven que hay todos estos problemas y que les repercuten a ellos, a su negocio. Pues esto es una oportunidad también. Es decir, si tú, al final es encontrar cuál es la motivación de cada cual. Quizás para algunos la motivación puede ser de encontrar una opción que les solucione la vida y que no tengan que sufrir cuando haya la peste porcina, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que sí que es lo que dices. Al final es una inversión que hacer como otras se pudieran hacer. No es una cosa descabellada. Sonia, muchísimas gracias. La verdad es que toda esta A información vosotros. es maravillosa, es oro puro para nosotros, para pensar también desde el sector privado, donde desde la sociedad civil tenemos menos experiencia. Yo particularmente sí vengo de trabajar como asesor en empresas también hace muchos años y entonces sé cómo funciona el sector privado, pero al activismo muchas veces eso nos cuesta un poquito más entender y que nos expliques un poco esta realidad, nos devela cuestiones que quizá nos parecían como de otro planeta. Así que te lo agradecemos mucho, Sonia. Por último, a vosotros. una última pregunta que le hacemos a todas las entrevistadas y entrevistados por igual en este final de la entrevista, porque creemos que es un momento donde puede suceder todo, donde cosas que no imaginábamos. Hace un mes y medio las estamos viviendo. Eso quiere decir que probablemente dentro de un mes y medio estemos viviendo cosas que hoy no estamos imaginando. Te pediría un mensaje pesimista y un mensaje optimista. El mensaje pesimista pues sería que si esta situación se alarga, ¿no?, la que estamos viviendo, pues que es posible que suframos mucho, que lo pasemos muy mal. Y el optimista relacionado con el pesimista es que a largo plazo todo sirve para algo, ¿no? Todas las crisis son oportunidades para crecer, evolucionar y ese para mí es el mensaje optimista, que pase lo que pase, pasa por alguna razón y que lo que hay que hacer es crecer, aprender y seguir adelante y seguir con la misión de cada uno. Muchísimas gracias, Sonia. Te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias por darnos este espacio y por ayudarnos a entender cómo también ese sector tan importante que tiene que hacer cambios puede ponerse también en este frente común que tenemos que hacer sociedad civil, gobiernos, administraciones públicas y sector privado. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, amigos, amigas, lo dicho, es una visión que no estamos acostumbrados a tener dentro de los movimientos sociales, dentro de la sociedad civil organizada. Vemos las cosas mucho más desde la lógica del consumo que desde la lógica de la producción, pero vamos a explicar, sobre todo en el último live que se va a hacer durante este ciclo de live de Por Comer Animales, en el último vamos a entender por qué es tan importante ir más allá que el consumo. Un profesor de economía amazónico del Perú, Jerico Flores, Fiestas Flores, él nos va a explicar qué es la burbuja agropecuaria, cómo funciona y por qué los mercados ya no son flexibilizadores de la producción como eran antes. O sea, ya no se produce lo que se consume, se produce lo que conviene. Y esta cuestión tiene que ser analizada porque las estrategias que teníamos hasta la fecha que eran tratar de que la gente cambie el modelo de consumo, eso todavía no ha repercutido en una ayuda a los animales, a la naturaleza, a la justicia alimentaria, como estábamos hablando estos días. Importantísimo ver hoy, el día de hoy, los emprendimientos. El día de ayer vimos Vaca, que es un emprendimiento particular. Hoy hablamos con Sonia Hurtado, que es una asesora de emprendimientos y empresas. Y en un ratito, aproximadamente en 1 hora y media, vamos a hablar con el proyecto Calaviso, que han aprovechado el conocimiento ancestral de la producción de chorizos en Galicia para hacerlos a base de calabazas. Nos van a explicar cómo les está yendo, por qué cosas pasaron,
qué tal, cómo está respondiendo el mercado a esta cuestión. Así que les invito a quedarse, no se alejen mucho de aquí de las redes sociales, porque en un ratito volvemos a entrevistar a Edurne, la directora técnica del proyecto Calaviso. Muchas gracias y nos vemos en un rato.